suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista. Buen y santo día del Señor, hermanos y hermanas. Si recordamos, el domingo pasado hicimos una pequeña reflexión sobre 3 caminos que encontramos en los evangelios, de tantos que encontramos también en las Escrituras. Un pequeño repaso: era el camino de Damasco, el de la salvación; el camino de Jericó, en la parábola del buen samaritano, que era el de la restauración; y el camino de Emaús, que era el camino de la esperanza. Sin embargo, todos los caminos tienen algo en común extraordinario, algo que Cristo mismo lo dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Todos los caminos tienen como eje central, como guía única, el camino, que es Cristo mismo. Sin embargo, cada uno tiene aspectos diferentes. Si Jesús, siendo el camino, el único camino, repito, cada uno lo vive de una forma diferente, y cada camino tiene también su enseñanza, porque es un camino en que cada uno de nosotros debe caminar personalmente, aunque sea acompañado de los demás, pero es un camino personal en el que se madura, se crece y también, como lo dije el otro día, se cae y somos levantados. Hoy, si os parece, vamos a ver otras 3 formas de vivir ese camino cristiano en el que estamos todos incluidos. 3 formas de ser para seguir en ese camino. 3 formas de vivir que forman parte esencial de ellos. Son el camino del llamamiento, son el camino de la oración y es el camino de la entrega. El primero, el camino del llamamiento, lo encontramos en Lucas 5, 1-11. Es muy conocido el pasaje, es aquel pasaje precioso en que está Jesús en la orilla del hermoso, encantador, seductor mar de Galilea. Y dice Jesús: desde ahora serás pescador de hombres. O como dice el griego en literalidad, haré que seas pescador de hombres. Y me llama la atención de esa frase, como Jesús anima a Simón y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermanos y hermanas, no tengas miedo cuando el Señor te llama a seguirlo. Jesús estaba, como he dicho antes, a la orilla del lago de Galilea. Lo hacía muchas veces. Paseaba, meditaba, hablaba, atendía a la gente en su orilla. Era lugar donde había muchos pescadores. Era la forma de vivir de aquellas personas. En una ocasión, en esta ocasión concreta, apretado por la gente, ve 2 barcas y sube en ellas. Eran la barca de Pedro y otras barcas que era de la familia de los Zebedeo, que debían de tener una sencilla empresa. Según Lucas, Jesús ya los conocía
Sobre todo a Pedro, porque en cierta ocasión, saliendo Jesús de la sinagoga, fue a casa de éste y cura a su suegra. Y curiosamente Lucas pone esta curación antes del llamamiento a seguirlo en la escena que estamos viendo. En aquel lugar, Simón, Pedro, a la puesta del sol, ve cómo Jesús estaba y había realizado milagros y había estado hablando a la gente. Y en un momento determinado, el Señor sube a la barca. Resulta que toda la noche habían estado trabajando en la pesca y no habían obtenido ningún beneficio. Y es que resulta que Dios estaba preparando la escena. Jesús tenía algo preparado para ellos. Se invita a pescar de nuevo, ya que no habían pescado nada, y consiguen una gran pesca. Pedro, muy asustado y con miedo, reconoce su indignidad y le pide a Jesús que se aparte de él. Pero Jesús no le hace ni caso. Tenía un gran plan, un gran proyecto, un gran propósito para él y para los otros, para sus compañeros. Los llama a seguirle con un propósito. Y repito, ser pescadores de hombres. Hoy el Señor, hermanos y hermanas, nos llama también a cada uno de nosotros, de forma personal, como a Pedro, para que le sigamos por el camino del anuncio del Evangelio. Nos llama a ser pescadores de hombres para darles, para ofrecerles la salvación. Y lo hace a pesar de nuestros miedos, como el que tenía Pedro, y de nuestra indignidad, como lo reconoce también Simón. Sí, nuestro camino como cristianos es el camino del llamamiento a seguirle. Es un llamamiento continuo, porque ser llamados es primero escucharlo, seguidamente obedecerle y después caminar con él por donde él va, como va y por donde él quiere que vayamos. Es un llamamiento que requiere reconocer nuestra indignidad y que por nosotros mismos nunca haríamos nada. Porque no hay buen fruto si el llamamiento que hemos recibido no viene de Dios. Es un llamamiento para conocerle, para seguirle, para ir con él a donde va. Pero una cosa es importante. Por eso Pedro actúa como actúa. Tiene miedo, reconoce su indignidad, porque él se da cuenta que es responsable, que es un llamamiento de responsabilidad. Si pues, pescador o pescadora, tú y yo somos esos pescadores y esas pescadoras a las que el Señor nos está llamando para ser eso, ofrecer, dar y rescatar del mar del mundo a la gente que quiere y necesita salvación. Hemos de llenar la red de la salvación. Y aquí entramos casi, yo diría como seguidos en otro camino. Porque no puedes responder adecuadamente al llamamiento del Señor si no vas también por la senda de la oración, el camino de un diálogo constante con Dios. Jesús así lo hizo, Jesús así lo vivió. ¿Cuántas veces el Evangelio
nos dice que Jesús se retiraba a orar. Por aquellos días, dice, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Es un ejemplo que nos habla de esa actitud y lo que hacía Jesús. En esta ocasión, en una ocasión, lo hace para prepararse a tomar una gran decisión: elegir a sus apóstoles. El camino de la oración, o mejor dicho, el camino a la oración, ha de formar parte de nuestro andar diario. Jesús, todos lo sabemos, enseñó a orar porque la oración era el elemento esencial en su vida. Él vivía la oración. Él sentía la oración. Él se comprometía con la oración. ¿Cuántas veces os he dicho? Y lo repito de nuevo. Cuidado lo que oras al Señor, porque Él te toma la palabra y porque exige tu responsabilidad. Y es esencial para nosotros también, si queremos responder adecuadamente al llamamiento de Dios, vivir la oración. Es necesario, si queremos seguir en el llamamiento de ser pescadores de hombres, sentir la oración. Es imprescindible comprometernos con la oración. La oración no es solo palabras. La oración es el compromiso de dar una respuesta auténtica al llamamiento de ser pescadores de hombres. Os animo a caminar sin desmayar por la senda del diálogo constante con Dios. Jesús mismo en Lucas 11:5 nos dice: pedid a Dios y os atenderá, buscad y encontraréis, llamad a Dios y os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. Lo dice Lucas 11:9 y 10. Sé valiente pues y camina por la senda de la oración. Sé valiente y camina como hizo Jesús, que buscaba siempre ese encuentro íntimo con el Padre, porque eso te va a dar las fuerzas necesarias para responder adecuadamente en el llamamiento de ser pescador de hombres. Pero claro, no solamente está la oración como respuesta al llamamiento, necesita un compromiso, necesita una entrega. Y para modelo de entrega, Jesús mismo. Y no hay entrega si no hay amor primero. Su oración, la de Jesús, es modelo de entrega al llamamiento supremo de dar su vida por cada uno de nosotros. Y me llama la atención como en medio de su entrega, Jesús sigue amando. Jesús está entregándose en la cruz. Y hay una expresión que dice, extraordinariamente hermosa, que tiene unas palabras precisamente a unas mujeres que estaban en la cruz, y dice así el texto: estaban unas mujeres acompañando a Jesús, entre ellas María y su madre, y lo que hace es magnífico, porque dice: Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, vamos a dejarlo ahí, dijo a su madre. Jesús se estaba entregando, pero estaba pensando en el bienestar de su madre.
mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. En medio del sufrimiento, en medio de la entrega, en medio de un sí que dijo Jesús, entregándose para poder vivir la salvación y para que nosotros respondamos al llamamiento de ser pescadores de hombres, tiene palabras para dos personas que amaba profundamente, su madre y el discípulo o discípula amada. Se preocupa de su futuro. Pero también tiene el Señor Jesús dentro del sufrimiento un acto de amor tremendo, enorme, de perdón. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Jesús llevó al extremo su entrega, como nos lo pide a nosotros, perdonando a aquellos que lo estaban matando. Nuestro amor, hermanos y hermanas, llega hasta ser capaces de perdonar a aquellos que hacen peligrar nuestra vida. Pero precisamente su entrega tiene como trasfondo su obediencia incondicional al Padre. Por eso estos tres elementos, estos tres caminos son tan importantes. Llamamiento, oración y entrega. Podríamos haber citado aquella situación en que Jesús viene, Señor, quiero seguirte. Muy bien, pero tienes que hacer esto. Y poner excusas. Pues no, el camino de la entrega solo se puede llevar adelante si amas a Dios. Recordemos lo de Getsemaní. Tremenda escena. La hemos citado ya muchas veces, pero no porque la hayamos repetido. No tiene siempre algo que llama a nuestro corazón. Cuando resulta que delante de Dios, inclinado Jesús, y ante la perspectiva de lo que le venía encima, el Señor dice, Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amor, entrega, van unidos. Si tú amas, te entregas. Si no amas, nunca te entregarás. Esta mañana, hermanos y hermanas, si el domingo pasado descubríamos que caminando por una senda de salvación, de restauración, de esperanza, nos dirigíamos a la meta anhelada, yo te ruego que no perdamos el camino y consideremos como elementos esenciales también el llamamiento a seguir al Señor sin excusas para pescar a otras personas que necesitan la salvación. Que mantengamos viva la ruta, el camino, y que caminemos por ese camino teniendo muy vivo la necesidad de la oración. Y como os he dicho antes, viviendo la oración, sintiendo la oración, responsabilizándonos en la oración. Y recordando también que sin entrega, a semejanza de Cristo, nuestro único modelo a seguir, no a imitar, porque imitar es una cosa y seguir es otra. Podemos imitar muchas cosas, pero que no salen del corazón. Podemos imitar religiosidad, podemos imitar oraciones, podemos imitar actitudes, podemos imitar incluso que amamos, pero cuidado, no es lo mismo imitar que seguir, porque sin entrega en el amor
en el perdón y la obediencia, este camino nos va a costar mucho caminar. Quiera el Señor que sigamos en su senda, en su vereda, con las dificultades que sean, con los elementos contradictorios que podamos tener, pero sobre todo, recordar que hoy, esta mañana, el Señor nos llama a seguir en este camino a pesar de cómo estamos con esto del coronavirus. Nos llama a perseverar, a poner los medios necesarios para seguir adelante, utilizando aquello que Él pone a nuestro alcance. El llamamiento está hecho, la oración es el medio y la entrega el resultado. Hermanos, quiera Dios, quiera el Señor, que no nos desanimemos y que continuemos perseverantes en ese camino que nos va a llevar a la vida eterna. Un camino en que yo estoy convencido que cuando nos encontremos ahí arriba con el Señor, yo no sé si será posible o no recordarlo, es posible que sí, pero nos sintamos tan alegres, tan contentos, porque hemos perseverado, hemos obedecido, hemos hablado y nos hemos ofrecido al Señor de todo corazón. Que el Señor nos guarde hoy domingo, todo el día, y que durante la semana también tengamos presente que estamos viviendo en su presencia siempre. Que Él nos bendiga. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya.